Bienvenido a su programa La Voz de Dios con su amigo y hermano José Flores. Un saludo para todos, hermanos y amigos que ven mis videos. Quiero compartir con ustedes un tema este día, un tema que hoy en día es bastante común. Yo no sé por qué, pero hay bastante desviaciones dentro de la Iglesia Católica que muchos ponemos la mirada en quien no la debemos poner. Y yo quiero compartir con ustedes algo muy especial porque lo estoy mirando, lo he mirado desde hace mucho tiempo dentro de la Iglesia, dentro de nosotros los laicos. Hermanos, quiero compartir todo esto con ustedes porque me interesa, porque para mí es importante de verdad, tanto para mi salvación como para su salvación, el prestar atención a lo que yo quiero compartir con ustedes este día. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay hermanos que van a la iglesia y acuden a una iglesia porque el pastor, que es nuestro sacerdote, comparte con nosotros, es una buena persona y quizás muchas de las veces nos da por nuestro lado y a veces estamos en la iglesia porque el sacerdote es muy fiel a la palabra de Dios. Pero dentro de todo esto pues sabemos de todo. Y les digo habemos de todo porque pues como algunos saben, hay sacerdotes que no van por un camino muy correcto o no están haciendo uso de la palabra de Dios, no la están practicando. Por ejemplo, yo voy a mencionar un nombre en este momento, el padre Pistolas en México. Él es una persona que no se mide su vocabulario y la verdad que tienen bastantes seguidores porque pues le da por su lado a la gente y a ellos les gusta y tiene bastante gente. De igual manera, hay padres muy santos, hay padres muy cuidadosos del vocabulario porque el Señor nos pide a nosotros que midamos nuestro vocabulario. No podemos decir padres obscenas, no podemos decir palabras obscenas, palabras inadecuadas, porque el Señor nos pide que no hagamos ese tipo de cosas, que no practiquemos esa clase de palabras. Un ejemplo. El Señor dice que todo lo que sale por nuestra boca proviene del corazón. Y es verdad. Es verdad porque no voy a entrar en detalles. Pero ¿por qué quiero hablarles de esto, hermanos? Es porque he observado en algunas parroquias, por ejemplo, que hay un cambio de un sacerdote porque ya cumplió su tiempo. Y hay muchas personas que ya no quieren ir a la iglesia porque no les gusta el nuevo párroco porque no les gusta cómo predica, no les gusta cómo imparte la homilía. Bueno, hay muchos factores, porque no es muy amistoso con nosotros, y deciden ya no ir a esa parroquia y buscar otra en donde hay un sacerdote a quienes les guste cómo les habla o cómo comparte con ellos. Hay diferentes razones el por qué a veces acudimos a la iglesia. Y yo quiero compartir con ustedes un texto bíblico. Lo quiero compartir porque es que tenemos que prestar atención a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Fíjense bien lo que dice el Señor en Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice así. Maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Este versículo es bien profundo. En realidad, a veces nosotros no estamos siguiendo a Dios, estamos siguiendo a un hombre. Y Dios maldice a aquel que pone su confianza en un hombre y no en el Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque el valor de una prédica no es quien la lleva, sino qué es lo que lleva. Lo que está llevando es palabra de Dios. A eso es que tenemos que prestarle atención. Ese es el objetivo de Dios en cada uno de nosotros.
que no le prestemos atención al hombre, sino a Dios. ¿Quién está llevando la palabra de Dios? El predicador. No es palabra del predicador, es palabra de Dios. Cuando voy a la iglesia, lo que estoy viviendo en ese momento es la presencia viva de Dios a través de su palabra. Es Dios hablándome a mí. Si el predicador está hablando basado en la palabra de Dios, no basado en sus propios criterios, pero a veces sí lo que más nos importa son los criterios, la actitud, el carácter, la forma de ser de un predicador, la forma de ser de un sacerdote, y a él vamos siguiendo. Eso es lo que Dios no quiere. Cuando nos cambian un párroco, recordemos que es un sacerdote, y no porque nos dé por nuestro lado, no porque nos consienta algunas cosas que delante de Dios no son correctas, son pecado, y él lo que va a suceder es que al prestar atención a eso, porque me consienten algunas cosas, no me están ayudando a acercarme a Dios. Me están llevando por un camino equivocado. Les digo esto porque me ha tocado. Yo conozco otro sacerdote que hoy por hoy no es sacerdote católico. Bueno, sigue siendo sacerdote católico, pero no está ejerciendo el sacerdocio dentro de la Iglesia Católica. Yo lo conozco porque era un buen predicador. De verdad, hacía un servicio maravilloso para Dios, pero tenía un vocabulario muy libre, muy liberal, muchas de las veces grosero. Y pues no sé si eso le causaría el que le comenzaron a cerrar puertas dentro de la iglesia. Hoy por hoy, él pertenece a, no sé si ustedes se han dado cuenta, de la Iglesia Católica del Remanente Fiel, así se llama, y son muy poquitos, pero son incluso obispos que han salido de la iglesia por alguna razón. Yo no conozco sus razones. Escuché algo referente a este sacerdote que para mí es un gran sacerdote, pero algo pasó y pues, ya no ejerció su sacerdocio dentro de la iglesia católica y está impartiendo sus homilías, su misa en otro lugar que no es la iglesia, ¿entienden? Y la razón es esa. Y la prédica siempre va desviada a otro camino. Digo eso porque ya esta clase de hermanos sacerdotes que se han alejado de la iglesia, ahora le echan tierra, por ejemplo, al Papa Francisco, que no es el Papa, que realmente el Papa es el Papa Benedicto, y a él, al Papa Francisco, ya ni lo tratan como Papa, sino como cualquier persona, Francisco. Entonces, están desviando también a las personas. ¿Y quiénes son los que se desvían? Yo les voy a hablar bien claro. La persona que se desvía del verdadero camino de Dios, por ejemplo, ellos tienen alguna razón, no por desconocimiento de la palabra, porque son sacerdotes, pero el que lo sigue sí, lo hace por desconocimiento de la palabra de Dios, por desconocimiento a Dios. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Si conocen la palabra de Dios y se va, puede haber orgullo, soberbia, capricho, no sé, pero muchos y la mayoría por desconocimiento de la palabra de Dios, por no leer la Biblia, por no sacar cursos bíblicos, por no prepararse, siguen a un hombre. Y cuando este hombre ser un buen sacerdote, pero como se fue, yo ahora decido mejor ir a otra iglesia y ya no ir a mi parroquia porque no me gusta cómo es el sacerdote. De esto es que habla el Señor. Maldito aquel que pone su mirada en el hombre y la aparta de Dios. Fíjense bien que es un caso muy, muy, pero muy peligroso. La maldición de Dios. Recuérdese que ahí estamos jugando nuestra salvación. Es nuestra salvación. Tenemos que prestar atención. Hermanito mío,
No siga a un predicador o a un sacerdote por la amistad que tiene con él o porque le gustan sus homilías. Sí, cuando usted va a misa, lo que va a escuchar es palabra de Dios. Sabemos que en el Evangelio nos habla el Señor. En las lecturas nos habla el Señor y en el Salmo nos habla el Señor. Así es que todo es palabra de Dios. Toda palabra es revelada por Dios. No prestemos atención tanto a la persona. Prestemos atención a qué es lo que nos está llevando el sacerdote, el predicador. ¿Es palabra de Dios? Ahora, si me está llevando, pues me está contando una historia de su vida, me está contando una historia de su familia, de los hermanos laicos o de quien sea, eso no es palabra de Dios. Pero si me está hablando del Señor, hermano, debo prestar atención y ir a la iglesia porque lo que escucho es palabra de Dios, porque lo que recibo a través del sacerdote es al Señor en la Eucaristía. Así es que por eso tengo que ir y prestar atención a lo que es la homilía de nuestros sacerdotes, que ahí nos va a traer el plan de salvación. No prestar atención a la persona que porque cuando sale lo invito o lo invito a mis fiestas, a mis cumpleaños y el otro no quiere ir y por eso me cae gordo. No, hermanos, no, hermanos. Yo he visto muchas personas abandonar las parroquias por esa causa, porque no les gusta cómo es el sacerdote. Y vaya que yo en el principio, quiero decirles, también estaba cometiendo ese error. Yo no iba a misa a mi parroquia y era servidor de un ministerio de la renovación carismática dentro de la iglesia, pero yo iba a otra iglesia, fue mis principios, porque me gustaba cómo era el sacerdote, las homilías que daba, eran bonitas. Y al, al sacerdote de mi parroquia a veces no lo entendía, porque él era norteamericano y hablaba el español no muy bien y por lo tanto a veces no comprendía muy bien lo que decía, pero al final sabía que lo que me estaba llevando era palabra de Dios. Cuando comprendí eso, hermanos, me quedé. Me quedé porque yo debo de ir a mi parroquia. Yo debo de apoyar a mis sacerdotes. Allí es donde yo debo de servir. Allí es donde yo debo de dar mi ofrenda. Hermano, la alimentación de nosotros no es una persona. La alimentación de nosotros es Jesucristo mismo, que es nuestro Salvador. Nadie nos va a salvar si no es nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanos míos, muchas gracias por prestarme un poquito de atención. Espero que alguna frase, alguna palabra de lo que yo he dicho haga eco dentro de usted. Si es que en realidad está pasando por una situación similar o ha pasado, me gustaría en sus comentarios si es posible y, o tal vez lo ha mirado en su parroquia, en otras personas y debemos de ayudarlos a entender que no debemos poner nuestra mirada en el hombre, es peligroso. Recuerde, maldito el hombre que pone su confianza en un hombre y aparta su corazón del Señor. Ahí está el pecado. La ponemos en una persona y apartamos a nuestro Dios de nuestra vida. Así es que un saludo muy especial, hermanos. Que el Señor los bendiga ahora y siempre.